Vamos a empezar con la jornada de tarde de este primer Congreso Andaluz sobre Empleo e Igualdad. En primer lugar, tenemos con nosotras y con nosotros a doña Juana María Gil Ruiz. Ella nos va a dar una conferencia sobre el diagnóstico de la presencia de las mujeres en el ámbito laboral. Yo voy a hacer una pequeña presentación, y tengo que decir pequeña porque aunque traigo un folio entero escrito, pues el folio no refleja realmente toda la experiencia y todo el bagaje personal y profesional que tiene Juana María, pero creo que es de tener en cuenta una serie de cuestiones que tienen que ver con su carrera profesional que nos pueden interesar. Juana María Gil es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, es colaboradora también del Instituto Andaluz de la Mujer, asesora de la Dirección General de Violencia de Género en Andalucía y vocal del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género. Es también premio extraordinario de licenciatura en Derecho y premio extraordinario de doctorado en Derecho, con la primera tesis de género en el área jurídica de la Universidad de Granada. Profesora de posgrados y másters en estudios de género e igualdad organizados por distintas instituciones y universidades españolas y en cursos especializados en género de distintos niveles institucionales, provinciales, locales, autonómicos y nacionales. Pertenece Juana María al comité científico de la prestigiosa revista jurídica Anales de la Cátedra Francisco Suárez y ha sido vicerrecana de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. Hay una monografía, su última monografía, que se titula Los diferentes rostros de la violencia de género y que os aseguro que merece la pena leerla porque a muchas y a muchos que trabajamos en este tema nos ha servido como libro de referencia para todo nuestro trabajo profesional también y nuestros pinitos en este mundo de la lucha por la igualdad. Sus líneas de investigación giran en torno a la teoría jurídica feminista, a la violencia de género, políticas de igualdad y derechos humanos, el pensamiento de John Stuart Mill y los dilemas de la bioética y el derecho. Actualmente, también destacar que está realizando investigaciones vinculadas a proyectos de investigación I+D+I del Ministerio de Ciencias e Innovación, del Consejo General del Poder Judicial y de la Dirección General de Violencia de Género en Andalucía, que garantizan, como ya sabéis, la transferencia de los conocimientos, que es importante. Ha disfrutado también de distintas estancias en famosas universidades del extranjero, en Francia, Poitiers y París, en el Reino Unido, en Alemania, etcétera. Todo este es el resumen así muy compactado de esa experiencia de Juana María, pero aunque luego me va a reñir porque sé que no le gusta tampoco que digamos mucho, lo que sí os puedo decir personalmente, porque he tenido la suerte de verla en muchas ocasiones, como la vais a ver esta tarde aquí, es que lo que nos va a dejar es indiferente. Yo creo que yo, como si no la hubiera visto nunca, me voy a volver a sorprender. No espero que sea menos. Así que, sin más y sin entretenerme, le doy el paso a ella, que es la que nos va a plantear un tema interesante. Muchas gracias. Bueno, María, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a ver si yo le pido aquí a la moderadora que me pegue el toque cuando me ceda, si es que me cedo, porque no me quiero comer tampoco el tiempo de mis compañeras que me vienen detrás. Me avisa. En fin, quiero empezar por donde se tiene que empezar, por el principio, dando las gracias. Gracias por haberme invitado a venir a esta Sevilla tan preciosa, con este clima tan magnífico. Esta mañana en Granada hacía un frío horroroso y llegar aquí es que recuperar otra vez el verano. ¡Qué alegría! Quiero agradecer especialmente permítanme que sea muy clara, a Laura, por su brillantez a la hora de organizar, no solamente su profesionalidad, sino el cariño con que hace y mide las cosas. Puedo asegurarle que me ha buscado, que lleva un año y pico buscándome, para que no le diga un no, ¿no? Y el éxito de estas jornadas, que ya auguro que las van a tener, en buena medida se debe a ella. Por lo tanto, gracias, Laura,
por todas tus gestiones. Y aprovechar también para agradecer, extender este agradecimiento, por supuesto, a todas las entidades que han hecho posible que esto sea una realidad, especialmente a FOE y, por supuesto, también al Grupo de Investigación NIDO por haber hecho posible este encuentro. Yo sé que Laura, en fin, estaba preocupada porque efectivamente esto no está lleno de muchas personas, ni es necesario. Es decir, yo siempre mantengo la tesis de que me encuentro con las mejores, con las personas más preparadas, más comprometidas y que quieren estar a las 3:30 de la tarde con todas las cosas que hay que hacer, pues escuchándome, pues probablemente porque quieren coger argumentos, necesitan instrumentos para apostar, todas las personas, insisto, todas ellas, por la igualdad efectiva, se mueven en el ámbito en el que se muevan. Así que todas las voces son bienvenidas. Ahora son menos, mañana habrá más, seguro. Pero yo me siento muy feliz de cualquier modo. Hubiera tenido esto lleno, hubiera tenido a las mejores como los tengo ahora. Gracias, Charo. Pero, en fin, las amigas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a intentar, en una escasa hora o menos, a ver si puedo, trasladarle un poco el sentido de mi conferencia y ubicarlo también un poco en el título, cuando decían diagnóstico de la presencia de las mujeres en el ámbito laboral. Diagnóstico. Dándole vuelta, yo estoy siempre, habrán visto que llevo un maletón lleno de papeles, porque quiero decir una cosa, pero me conozco y luego digo otra. Dándole vuelta a lo que yo quería trasladarle, me parecía muy afortunado el título, porque efectivamente descansa en la transversalidad de género, que es lo que nos hace estar hoy aquí. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Me consta que no todas las personas que están en este foro son juristas, ¿vale? Así que yo voy a intentar, otra cosa que me salga, bajarme un poco a veces de esos tecnicismos jurídicos que tenemos, la y los juristas, y no perderme y no perdernos. Porque yo sigo pensando que el derecho, cuando no se conecta con la ciudadanía, sirve de poco, es decir, sirve de nada. ¿Qué es eso del mainstreaming? ¿Qué es eso de la transversalidad? Pues realmente forma parte de fases que ha ido cubriendo el derecho en la lucha por los derechos de las mujeres como ciudadanas. Sin demorarme demasiado, la primera fase, seguro que la conocen, es la lucha por la igualdad formal. Una fase muy importante, porque en algún sitio tenía que estar reconocido que las mujeres son iguales, formalmente hablando, en derechos, ¿de acuerdo? Ese artículo 14 de nuestra Constitución española, ¿no? Es decir, la igualdad formal es un primer paso. Como yo le digo siempre a mi alumnado, si no estuviera escrito, no sería ni siquiera una categoría jurídica, estaríamos en el mundo de la ética y de la política, ¿vale? Es una primera fase, pero no es suficiente, porque que yo diga que todas las personas que están en esta aula son igualmente o formalmente iguales, y acto seguido le diga, para la conferencia de María Fernanda se tienen que traer tal ejemplar de un libro, imagínense que fuera este curso fundamental para algo, para probar algo, y que ese libro vale 6.000 euros, entonces es cuando ustedes descubrirían que algunos son más iguales que otros. En fin, el de al lado podría disponer de ese dinero y la otra, pues yo cómo hago para aportar esto. Es verdad, la igualdad formal es un primer paso, pero no es suficiente. No porque yo les diga son todos formalmente iguales, van a conseguir niveles reales de igualdad. La segunda fase, una fase un poquito más compleja, hablaba de esa igualdad material en las oportunidades. Y sin enrollarme demasiado, un poco las medidas de opción positiva diferenciadora van guiadas ahí. Es decir, cuando una persona sufre una discriminación, se busca una manera de intentar eliminar esa discriminación. Pero se están dando cuenta, es una manera individual. Digamos que el derecho se adecuaba a esas discriminaciones individuales y parcheaba de algún modo, se parcheaba para que hubiera ciertos niveles de igualdad. Pero el parcheo no es suficiente. Con lo cual nos encontramos en una tercera fase. Yo no diría que una tercera fase, si me permiten, esto es como las tres patas de una silla. En el fondo tampoco hemos cerrado las otras fases, tenemos que estar permanentemente cogiéndonos las unas a las otras, porque necesitamos medidas de acción positiva diferenciadora. La tercera fase, no obstante, muy importante, incorpora algo más. Fíjense, es la obligación de incorporar la perspectiva de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, en los reglamentos, en los planes de especial relevancia económica, social y política. Pero no solamente eso, sino peinar que tanto en la gestación como en la aplicación, como en la evaluación final, eso va a ser una realidad. Fíjense lo que eso implica. Sería un éxito. Y fíjense, necesitamos un diagnóstico de necesidades, ver cuál es la posición de las mujeres en el ámbito del trabajo, por ejemplo, hacer un buen estudio desagregado por sexo,
¿vale? Acto seguido, pensar en una ley que pudiera ayudar a eliminar esa discriminación clara estructural, con lo cual tendríamos que prever que esa norma, una vez se aprobara, no volviera a hacer discriminación contra ninguna de ellas, ¿de acuerdo? Fíjense lo que es pensar todo. Y luego, por supuesto, el aplicador último del derecho, que también tendría que tener muy claro esa transversalidad. Con lo cual, esto que sería magnífico, en el fondo, y ya casi adelanto mi final, es un poco trampa. ¿Por qué? Porque si formalmente hablando parece como que ya tenemos la transversalidad incorporada a nuestras políticas y a nuestra política jurídica, ¿quién necesita más medidas específicas para las mujeres? Si ya está supuestamente incorporada. ¿Vale? Digo que esta trampa ha creado ilusiones ópticas, ¿vale? Y es peligroso porque significaría en el fondo el desmantelamiento de, por ejemplo, determinada infraestructura europea, institucional, para proteger y promocionar los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral. Porque ¿quién la necesita? Si ya supuestamente está recogida desde el inicio de la ley. ¿Vale? El problema es que, bueno, las cosas no se hacen como se dice. Por ejemplo, en algunas, ya saben que ustedes, bueno, no me quiero adelantar, pero lo lanzo, hay lo que se llaman los famosos informes de evaluación de impacto de género, un informe que debería plantearse en el momento del anteproyecto, de acuerdo, de una disposición normativa que elabore el Gobierno, en el momento en que se esté gestando la ley, debería de haber un informe de evaluación de impacto de género que dijera, oye, que si se aprueba esto va a ser un churro, o oye, que si se aprueba esto va a estar muy bien, ¿vale? Eso que podría ser una garantía de igualdad efectiva, curiosamente, ¿qué pasa? O no están, no existen los famosos informes de evaluación de género. 2, están a veces sin autoría y sin fecha, es decir, que es como el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene nada. A veces el informe de evaluación de impacto de género o no aparece o dice, no existe impacto de género, pero alma de cántaro. Y a lo mejor estamos hablando de leyes como, por ejemplo, la de reproducción asistida. ¿Cómo? ¿Una ley de reproducción asistida no tiene impacto de género? Vamos a ver, si yo tengo que coger a una mujer, a una pareja que no puede tener hijos, y a ella la tengo que sobreestimular a base de hormonas para que pueda tener 13 o 14 ovocitos más o menos maduros a lo largo de un año, a lo largo de un mes, ¿vale? Fíjense, yo inoculo hormonas a una chica, va a tener en ese mes 13 ovocitos o 14. De esos 13 ovocitos vamos a ver cuáles son los más maduros. Una vez que estén los más maduros, yo extraigo esos ovocitos más maduros. Y luego cojo, en paralelo a ellos, se hacen una autoestimulación, tienen sus espermatozoides, que aunque estén pequeños y cabreados, coge el más potente, ¿de acuerdo? Me siguen. Y bueno, pues... Y luego después, una vez que eso anide y, en fin, que tenga el preembrión, cojo y se lo vuelvo a implantar a la madre. ¿Ustedes creen que esa ley no tiene impacto de género? Claro que tiene impacto de género. Porque además, no sé si sabrán que las mujeres tenemos el número de ovocitos determinado desde nuestro nacimiento. Claro, si yo los gasto antes, pues significa que mi periodo de vida, entiéndame, joven, fértil, se acaba antes. Claro que tiene impacto de género. ¿Qué pasa con esta ley? El informe dice, no tiene impacto de género. Alma de cántaro. ¿Qué me estás diciendo? Pero formalmente, ¿qué parece? Que existe un estudio de impacto de género, que por lo tanto esa ley es impecable. Pues va a ser que no. ¿Qué significa? Que tenemos que estar permanentemente persiguiendo los avances, porque a veces se nos convierten en trampas. Con lo cual, retomando el título, me parecía fenomenal, porque forma parte de la transversalidad. Yo necesito una buena diagnosis, un estudio desagregado por sexos. En paralelo, una vez que tenga esa diagnosis, necesito una buena planificación. Vamos a ver cómo podemos pensar medidas que palíen esa brecha estructural que probablemente hayan escuchado esta mañana. Y, en tercer lugar, una buena evaluación. Pero, claro, con compromiso. No como requisito formal que es de hacer porque lo tengo que hacer, sino con algo más. En fin, en este mare magnum de cosas que yo quería decirles, que ya les aviso que todo lo que les voy a contar, a ver si logro hacerlo bien, es tremendamente complejo y es tremendamente tramposo, ¿vale? Tendrán que estar ustedes permanentemente interactuando con todo lo que yo digo y desde ya les digo que probablemente se vayan a sus casas y cuando menos se lo esperen digan, uy, no va a ser verdad esto, o oye, acabo de pensar en lo que dijo la profesora Gil hace 3 horas o 2 días o 3 años. Vale. A nivel jurídico
insisto, yo también soy jurista, tengo que explicarle un poco, decía Laura, y tiene razón. Hay que hacer un diagnóstico de necesidades, un diagnóstico para saber la presencia de la mujer en el mundo del trabajo o su ausencia, su presencia o su ausencia, porque a lo mejor resulta que es que no está, y habrá que ver por qué no está. Pero dicho eso, yo también tengo que hacer un diagnóstico de los esfuerzos jurídicos que se han hecho para poder evitar discriminaciones, ¿de acuerdo? Esfuerzos jurídicos de los que se habla mucho, pero desde ya les digo, son los grandes desconocidos. Y tengo que contárselos, porque si no le doy herramientas para poder trabajar estos asuntos, se perderá. Tengo que contárselos, por lo menos someramente, ¿vale? ¿Pero por qué se los quiero contar? Porque quiero hacer muchas cosas con ustedes en la tarde de hoy, ¿vale? Porque, claro, yo se los voy a contar, pero luego tendremos que poner en unión la diagnosis de la presencia de la mujer en el trabajo con la diagnosis de las propuestas jurídicas y, si esto no casa, habrá que hacer nuestra propuesta de lege ferenda. ¿O quién la va a hacer? Nos toca a nosotras, a las personas que estamos aquí, ¿vale? Bien, ¿cuáles son esos esfuerzos legislativos? Y además digo bien, son esfuerzos legislativos. Una la voy a nombrar de pasada porque es tremendamente compleja, pero es muy importante, que es la Ley 30/2003 del 13 de octubre sobre incorporación de la transversalidad, de la perspectiva de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, que es muy importante, pero es la gran incumplida. Pero es una ley muy importante porque significa lo que les he explicado antes, hacer el chequeo previo para evitar que se puedan aprobar disposiciones normativas que violen los derechos de las mujeres, que es lo que se está haciendo. Porque, insisto, no se hacen los informes de evaluación de impacto de género como Dios manda. En fin, y ya les contaré el tema del Poder Judicial, ¿vale? Ya les contaré cómo se está siguiendo o no ese informe de evaluación de impacto de género. Quiero presentarles la segunda de los esfuerzos legislativos que tienen que conocer y la voy a presentar por orden cronológico. He presentado la del 2003, va la del 2004. Seguro que les suena. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. La ley, esta ley orgánica, es conocida popularmente con el nombre de Ley Integral. Pero es la Ley Orgánica 1/2004, fíjense, de medidas de protección integral contra la violencia de género. No solamente no habla de medidas penales, habla de la necesidad de proteger de modo integral, por supuesto, a las personas que están implicadas en un proceso de violencia de género. Mujeres, por supuesto, con su mochila afectiva, hijos e hijas, ¿vale? 5 títulos muy complejos, pero son los grandes desconocidos. Y se lo quiero presentar ahora porque ahora va el tercer esfuerzo legislativo y ahora se lo pongo en contacto. El tercer esfuerzo legislativo... se me había olvidado que no son juristas. Cuando he dicho ley orgánica, significa que es como yo digo, un top 10 de las leyes. Una ley muy potente. Una ley orgánica no es una mera recomendación, en fin, si te sobra algo del presupuesto, en fin, si te acuerdas un poquitillo, que no. Ley orgánica es, permítanme que tome las palabras de Dworkin haciendo las mías, tomarse los derechos de las mujeres en serio. Y fue unánimemente aprobada por todas las fuerzas políticas. Muy importante que lo sepan, que ya es complicado que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en algo. Pues aquí sí hubo acuerdo. Unánimemente. 5 de los títulos hipercomplejos de medidas de protección integral contra la violencia de género, más allá del ámbito penal. ¿Por qué? Porque tengo un problema muy gordo. Tengo a un ser humano deshecho. No se trata de meterla en una casa parking, que también, que digo, habrá que recuperarla de modo integral, necesitará ayuda psicológica, ayuda económica. ¿Qué hago con una mujer que sufre violencia y que se tiene que esconder 2 meses y que vuelve? ¿Qué pasa? Que al tercer mes el empresariado cuando regresa le va a decir: ¡hombre, siéntate en tu mesa, no hay problema! No, hombre, no. Las empresas te van a decir: hombre, yo he tenido pérdidas. ¿Y si me las tengo que llevar a otro lugar, a otra comunidad autónoma? ¿Tendré que escolarizar a esas niñas y a esos niños? ¿Y darle prioridad en la escolarización? ¿O qué? No, que pierdan un año. Si de todas maneras necesito unas medidas de protección integral contra la violencia de género.
Y en paralelo hablamos del orden penal, y en paralelo a ver si es posible que la persona que la acompañe, la letrada o el letrado, tenga formación en género. Y si es posible no ir saltando de juzgado en juzgado contando tus miserias, porque estoy convencida, y sin haber hecho un sondeo, que a ninguna de las personas que están en este foro les gusta contar sus miserias. Y menos ir saltando de juzgado en juzgado, contando, pues, me pasa esto, me deja de pasar, o me deja de... ¿Por qué digo esto? Porque como hay que estar permanentemente ahora con una enorme resistencia con el tema de, supuestamente, algunos inventos de las denuncias falsas, que yo, miren que llevo trabajando el tema, yo todavía no me las he encontrado, y el Consejo General del Poder Judicial, en sus informes pertinentes, están hartos de decir que no hay constatada ninguna denuncia falsa. Sin embargo, en el mundo de los seguros, ¿ustedes creen que no hay gente que se pone collarín porque de repente me duele el cuello? Pues va a ser que sí. Pero no, en fin, parece como que hay una especial intensidad en este tipo de asuntos y de crítica, en fin, que ya trabajaremos. Y lo trabajaremos porque me he traído un artículo que quiero contarle. Junto a este segundo esfuerzo legislativo, del que no me puedo, tengo que mencionar, pero no me puedo regodear y querría contarle algunas cosas, hay un tercer esfuerzo legislativo que han de conocer. La Ley Orgánica, todo dentro de las leyes, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Muy larga, ¿eh? Para la igualdad efectiva, palabra mágica. No está diciendo igualdad formal, ni igualdad... No, igualdad efectiva, que ya sea una realidad. Para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 8 títulos hipercomplejos. Unánimemente aprobada por todas las fuerzas políticas. Pero si la anterior ley era desconocida, esta ya ni les cuento. Son las grandes desconocidas. Ahora bien, todo el mundo habla de ellas. ¿O no? ¿O han puesto alguna vez el coche, la radio, en casa, o han leído la prensa, y todo el mundo habla de ellas? Y claro, ¿qué pasa? Nadie se la ha leído. ¿Tú te has leído los 8 títulos? No, pero... pues amigo, ¿para qué hablas? ¿Para qué hablas si no te la sabes? Esto es muy peligroso porque a nivel jurídico y a nivel político y a nivel social, pues incorpora muchos problemas que yo les tengo que contar desde el principio. Y es el siguiente, y tengo que pararme para decir lo siguiente. A veces cuando se consiguen pequeños esfuerzos legislativos sin poder, es muy complicado. Y es la verdad. ¿Qué significa? Que en este momento puntual, y antes de entrar yo luego a propósito de la diagnosis, en la crítica y en las propuestas del eje Ferenda, sí tengo que decir algo. Antes no había nada. ¿Qué significa esto? Que estos esfuerzos legislativos son muy importantes. Y que sean leyes orgánicas es muy importante. Y todos estos esfuerzos legislativos tienen que interactuar. No se entiende. Yo no puedo erradicar la violencia de género en el contexto de pareja, la mal llamada violencia doméstica, mal llamada, insisto. Yo no puedo erradicar la violencia de género en el contexto de pareja si yo antes no erradico otra violencia estructural que reatraviesa a las mujeres en la esfera privada, por supuesto, pero también en la pública. Y eso también es violencia de género. Cuando salió la ley integral, la famosa ley integral, yo recuerdo que, no sé si han tenido alguna ocasión de leérsela, no han tenido, pues léansela, tiene una exposición de motivos preciosa, y cuando te cuenta lo que es violencia de género, dice, artículo 1, cuando lees el objeto de la ley te quedas así un poco, ¿qué pasa? Que el legislador, probablemente por presión social, se centró en los episodios de violencia de género en el contexto de pareja, pero ahí no es en el único ámbito donde hay violencia de género. Pero se centró ahí, ¿por qué? Por una cuestión de presión social, que les voy a explicar ahora. Bien, ¿por qué les cuento todo esto? Yo que tengo mucho interés que vean la prensa, bueno, pues la cantidad de resistencias que a la que estamos asistiendo últimamente. Es decir, son esfuerzos legislativos importantes, mejorables, que duda cabe, ahora los mencionaremos, pero esfuerzos legislativos muy importantes. Lo digo esto porque me leo la prensa y me he traído, en Granada se lee el Ideal. Y me encuentro el siguiente artículo de supuestamente un experto que lo firma,
Y le voy a leer textualmente algunas de las expresiones que este experto menciona. ¿Y por qué le quiero mencionar esto? Porque nos encontramos con que la ciudadanía desconoce la ley, no sé la ley, a no ser que ustedes se desayunen con el BOE, que va a ser que no. Yo tengo una amiga que sí, pero, en fin, que es raro. La ciudadanía desconoce la ley y ¿qué hace suyo? Pues hace suyo el comentario de la persona de su confianza, me explico, que pone en la radio y dice, hombre, si lo dice Julián María, será verdad. O, mira, si lo dice Pérez Reverte, palabra de Dios, te rogamos, oye, no. En fin, hace tuyo la palabra de la persona que está comentando eso. Pero tú no te has desayunado ni con los 5 títulos de la ley integral, ni, por supuesto, ninguno de los 8 títulos de la ley de igualdad. Por supuesto, en paralelo, he de decirle que las comunidades autónomas, antes de leerle el artículo, hicieron también su trabajo en el marco de sus competencias, claro está. Y Andalucía hizo su trabajo. Y he de decirle como jurista que Andalucía lo hizo bastante bien. Y si me aprietan, y sin que me aprieten, para mí mejor incluso que el legislador nacional. Porque, por ejemplo, ha acuñado un concepto de violencia de género más acorde con los tratados internacionales. Y no en vano, y eso es muy importante que lo sepan, Andalucía ha sido tan potente en este tipo de temas que la ley integral, la nacional, se inspiró en nuestros esfuerzos políticos y jurídicos que habíamos hecho antes. Es decir, somos un referente. Lo digo porque siempre pensamos, Andalucía, si somos unos mataillos. Un poquito de orden. Un poquito de orden. Somos un referente. Y tanto los 4 títulos de una ley como otras son fundamentales y habría que conocerlos bien. ¿Cuáles serían? Fíjense en Andalucía si somos un referente. Yo les decía antes que yo no puedo erradicar la violencia de género en el contexto de pareja si yo antes no visibilizo otra violencia estructural que reatraviesa a la mujer en la esfera privada, pero también en la pública. En el fondo, ¿qué le estoy diciendo? Que tengo que construir el edificio de la igualdad efectiva para luego poder eliminar, como yo digo, el punto álgido del iceberg, que diría Marcela Lagarde, ¿vale? Viene Andalucía y aprueba primero esta y luego esta. Son de la misma fecha, pero simbólicamente es muy clarificador. La ley orgánica, la ley 12/2007 de 26 de noviembre, que sería el paquete de medidas homóloga a la ley de igualdad, ¿vale? La ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ¿vale? Primero aprobamos igualdad y luego violencia de género en el contexto de pareja. Y de no pareja, porque aquí se habla de concepto de violencia de género en el ámbito del trabajo. ¿O ustedes se creen que las mujeres que sufren acoso sexual o acoso moral por razón de, dice el legislador, sexo, yo digo género, no sufren violencia de género? Sí, violencia de género, con todos los problemas que eso implica. Por eso nuestra ley andaluza, en ese sentido, es un referente y es mucho más coherente, más, que dirían los ingleses, accurate, incluso con los tratados internacionales. Bien, pero al grano, que yo que tengo que poner tupillo a este tío, porque no puede ser de otro modo. Ustedes imagínense, no son juristas, están en casa, están desayunando con su café con leche o su chocolate. Y están tan agusticos y leen la prensa. Y leen lo siguiente. Palabras, esto es central, el ideal. La ley ha puesto en manos de las mujeres una bomba que puede arrojar contra los hombres por simple despecho, venganza o simple interés económico. Titular, ¿eh? Y tú que estás en casa con tu Magdalena, pues lo que está haciendo la ley, ¿eh? Oy, lo que ha hecho la... Y tú no, insisto, tú no te la has leído ni te la vas a leer, pues no tienes tu cosa. Pero haces tuya las palabras de la persona que escribe esto, porque por algo está en el Ideal, o en El País. Podría haberme traído El País, que también tengo artículos, o en el ABC, o en El Mundo, sí que me da igual. Esto se llama backlash, reacción, Susan Faludi, ¿no? Otra vez. Cada paso que se dan, se remonta, da 3 pasos para atrás. Pero voy a ir muy al grano. Dice este señor, entre el conjunto de argumentos, dice, muy influenciado por y muy trufado de radicales ultrafeministas que no defienden la igualdad ni la dignidad de la mujer, sino su privilegio y su abuso, se aprobó la ley de violencia de género que por varios de sus flancos parece rebasar la Constitución. El Tribunal Constitucional no ha dicho eso, pero se ve que
es que tienes que estudiar. Pero, en fin, tú no lo sabes. Insisto, tú haces tuyo lo que te estás leyendo. Y dice, entre otras de sus perlas, esta ley ha contribuido de forma esencial a extender y ahondar el ambiente que decimos, y este ambiente ha auspiciado que miles de hombres hayan perdido su trabajo, su dignidad, y algunos hasta sus bienes, y que hayan quedado señalados y marcados por insignificancia, que quedan muy lejos de delito, y que no sobrepasarían si acaso el listón de falta. Ha provocado que miles de hombres hayan pasado varias noches con sus días en infames calabozos o hayan sido encarcelados por hechos cuya base son nimiedades que asombran a cualquiera que lea los expedientes. En fin, yo que tenía mucho interés, digo, vaya que se lo hayan leído. Si no otro parecido. Y yo le he traído al señor Chirveche, que se llama así este señor, al experto, yo le he traído, las insignificancias por las cuales el legislador ha tenido que intervenir. Y han debido ser muchas, porque fíjense que yo les he contado antes que el legislador aprueba la Ley Orgánica de Medida de Protección Integral, pues súper rápido, pues porque tiene una presión social, un problema gordo, y es a posteriori que aprueba la Ley de Igualdad. Vamos a ver cuáles son esas, quiero ser textual en el lenguaje, insignificancias, nimiedades que asombran a cualquiera. Señor Chirveche, bueno, yo desde ya le aviso que yo soy políticamente muy incorrecta. Y porque yo sé que Laura no ha montado todo esto, Laura Molino no ha montado todo este despliegue de medios, ya convoca a las mejores personas, más preparadas y con ganas de hacer cosas para que yo insulte a su inteligencia. Así que yo le he traído las nimiedades, insignificancias, chorraicas, que se dice en mi tierra, por la cual el legislador ha perdido su tiempo y se ha puesto a legislar. 5 títulos muy complejos y luego a posteriori 8 títulos. Estas son las asesinadas en España desde 2003. No están todas, tengo el 3, el 2004, el 2005, tengo el 2006, pero el 2007 no lo tengo completo. El 8 no me lo he traído, el 9 no me lo he traído, el 10 no me lo he traído y las 51 o 52 que llevamos en el 2011 tampoco me las he traído. ¿Por qué no me cabían? Y mira que tengo una cartera de ordenador. Señor Chirveche, estas son las nimiedades. Las nimiedades se llama Maite, se llama Mónica, se llama Sandra, se llama Mari Carmen, se llama Dolores, se llama Candelaria, una es de Alicante, una es de Albacete, otra es de Tarragona, otra... De todas las edades, formas y colores. Asesinadas, que no muertas. No tenemos tanta deportista de élite que se nos mueren en los campos de fútbol. Asesinadas. Y por estas mariqueras, el legislador, que está aburrido, se ha puesto a tomar medidas y a tomar una ley orgánica de medida de protección integral contra la violencia de género. Señor Chirveches. Pero ustedes, en el momento que se están tomando el café, aún no me habían escuchado. Me explico. Ustedes están en casa, no son juristas ni tienen por qué saberlo, y aunque lo fueren, no tienen por qué desayunarse con la ley. Y dice, hoy lo que ha hecho... A los pobres hombres los tienen machacados, las denuncias falsas, y haces tuya lo de las denuncias falsas. No has visto ni una, pero tú haces tuya. Haces tuya todo lo que escuchas, todas estas neomitos. El síndrome de alienación parental, nuevo invento. Un gran invento de la humanidad, porque además, nunca mejor dicho, es ideológico. Por si acaso no lo saben, se lo inventa un señor que se llama Richard Gardner, que además, como lo que decía, gran pederasta de la humanidad, era un pederasta, que como además lo que decía no tenía base científica, no encontraba revista científica que quisiera publicarle su trabajo, total que se tuvo que inventar en su propia editorial, o sea, la leche. Y luego, después de montar esto, cogemos y argumentamos síndrome de la alienación parental. Y nuestros jueces le dan el visto bueno. Pero tú has estudiado. No has estudiado. Tienes que venirte a Sevilla, al curso que ha organizado Laura, y aprender. No sé si me captan, creo que sí. Creo que sí, es muy grave porque podemos hacer grandes esfuerzos, podemos apretarnos, podemos presionar, podemos conseguir esas leyes orgánicas de medida de protección integral o la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva o la Ley 30/2003 del 13 de octubre, que indiscutiblemente son mejorables, faltaría más, pero que son instrumentos, pero que, insisto, si al final estamos asistiendo a esta reacción permanente, hemos hecho un pan con una torta. O utilizando esta bibliografía hispana es tontería. Y es muy grave esto porque, les voy a decir, buena parte de la... Y quiero hacer porque como no sé quién me escucha, me van a permitir que lo diga en este foro y ya me paso a otro ámbito.
Es muy importante que lo estoy diciendo porque buena parte de las asesinadas es porque no han denunciado. Si yo no denuncio, no se activa el paquete de medidas jurídico-políticas arbitradas para ello, de medida de protección integral. Pero claro, si yo tenía reticencia al respecto, tras este artículo tengo muy claro que no voy a denunciar. Con lo cual mañana la matarán. Y sí, la ley puede fallar, pero si usted no activa el botón de la ley, obviamente nunca funcionará. No sé si me captan, creo que sí. Y nadie está loca por ir a los juzgados, ¡ah!, como el que va a Zara a comprarse un vaquero en rebaja. Va a ser que no. Y lo tengo que decir en foros de esto porque, insisto, no sé quién me puede escuchar. Y no sé qué vida puedo salvar. Esté aquí o esté cercano a ustedes. Bien, lo digo porque no hace mucho, yendo a un juzgado, acompañaba a una mujer con un tema severo. Llegó una chica muy agobiada porque al parecer la empleada de hogar había violentado sexualmente a uno de sus hijos. Y llegó muy apurada y le dijo así en bajito al hombre que dice: mire usted, por favor, ¿quién lleva el tema de agresiones sexuales a menores? Y dice el hombre: a ver, ¿quién lleva las agresiones sexuales para niños? Bueno, eso es como yo digo, esto es para morirte. Esto es un Machado que decía que la persona menos legitimada y menos capaz para poder enterrar un muerto era precisamente el enterrador. Vale. Luego, ¿qué quiere decir esto? Ojo a lo que leen, ojo a lo que escuchen. Sométalo siempre a un importante interrogante. Léanse muy bien todo y ya elaboren su propia opinión. Opinión que debe ser revisable permanentemente, porque, como todo, debe de cambiar. No hay opiniones, no debe haber opiniones absolutas. Dicho lo cual, y quería hacer especial hincapié aquí, ¿qué pretendo contarles aquí? Pretendo hacer 4 cosas. Una, informar. Tengo que contarles los esfuerzos legislativos. ¿Qué medidas se ha tomado, por ejemplo, para promocionar que la mujer acceda al mundo del trabajo sin violencia? Que acceda, que permanezca, que se promocione y que en ese conjunto de cosas no sufra violencia. Esto es textual. Estábamos una compañera y yo, y mi compañera estaba haciendo un trabajo sobre prostitución. Llegó un compañero, no voy a decir nombre porque aquí todos nos conocemos, mira, ¿me puedes dar? Y entonces ella intentaba meter el pen en el ordenador y no hallaba cómo hacer. Y en un momento determinado dice esta persona, este compañero: ¿qué pasa? ¿Trabajando mucha prostitución y no sabes meterla? ¿Qué dice? ¿Yo por qué tengo que aguantar? Es que no tiene sentido del humor. Ah, lo mío es sentido del humor. ¿Y lo tuyo? No sé si me captan. Se trata de que una mujer pueda llegar al mundo del trabajo, pueda permanecer, pueda promocionarse, pueda desarrollarse en esa capacidad, porque es ciudadana, ¿de acuerdo? Sin sufrir además más violencias añadidas y normalizadas. Y normalizadas. Bien, hay que informar. Vaya que me pase lo que el otro día, informando a la policía local de un sitio, que llegué y no había hablado, ya estaban los otros respondiendo. Y digo, pero déjame que te lo cuente, déjame que te informe y luego me preguntas o hablamos. Todo esto entiendo un poquito, ¿eh? Segundo objetivo que yo pretendo en esta jornada: que se genere un debate y una reflexión crítica al respecto, que se genere debate y reflexión, pero la suya, no la que me ha contado Pérez Reverte. En fin, que lo he mencionado a él como podía haber nombrado a cualquier otro. La suya, que se genere debate y reflexión, pero sobre el conocimiento, no sobre me han dicho dime y direte, ¿vale? Tercera cosa que sería interesante: alternativas que se plantearan tras el debate, tras la diagnosis de la presencia de la mujer en el ámbito laboral, en su presencia y en su ausencia, y tras yo contarle los esfuerzos legislativos, que se generara una alternativa. A mí, en fin, que yo entiendo que lo de plantear alternativas genera estrés, que yo lo sé. Tú hablabas del libro y ya yo vi, el libro era del 2007, cuando yo peiné ambas leyes, hice mis propuestas de crítica y mis intuiciones de por dónde creía que iban a ir las cosas, y todavía recuerdo ese estrés y lo sigo viviendo, porque, en fin, cuando una persona hace una alternativa, plantea una alternativa, pues en fin es como cuando te tira a una piscina sin saber si hay agua, pero tendrás que tirarte. ¿O quién va a hacer la propuesta? Rita. Tendrás que hacerla tú. Ay, que no pasa nada. Como yo le digo a mi alumnado, ustedes hacen su propuesta y si se han equivocado, hostia, qué piña me he pegado, te vuelves a tal y haces otra propuesta.
porque estamos sumando esfuerzos y esto no viene de otro lado, no está escrito en ningún lado. Vale, plantear reflexión, pues como cuando vamos al cine. ¿Te ha gustado la película? No, ¿qué no te ha gustado? No sé, pero no me ha gustado. ¿Pero no te habrá gustado algo? ¿Qué no te ha gustado? Cuéntame, el guión, la dirección, lo mismo. Pero su alternativa, insisto, no la del ilustrado de turno, que en fin, que con expertos así, ¿quién necesita mucho más? Iba a España, con estas cabezas ahí y estas luchas de cerebro. Cuarto objetivo que yo pretendo con mi jornada. Ojalá que se consiguiera la clave, que yo creo que esta es la clave, que se generara sensibilidad y concienciación, ambas cosas, sensibilidad y concienciación en torno a la necesidad de apostar por la erradicación de las distintas formas de violencia de género, que, insisto, va más allá de violencia de género en el contexto de pareja. Que sí, que es violencia de género. Esto es violencia de género. Pero no es la única forma de violencia de género. ¿Vale? Necesito apostar porque surja sensibilidad, pero auténtica sensibilidad y concienciación en torno a la necesidad de erradicar violencia de género y apostar en consecuencia por la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La igualdad efectiva de la ciudadanía. En conciencia. ¿Por qué les digo esto? Esto es muy sencillo. Vamos a ver. ¿Por qué ustedes no van matando a la gente por la calle? Todavía te sale alguno diciendo, yo sí, en fin, quitando esa parte que pueda haber alguien. ¿Ustedes no van matando a la gente por la calle, por ejemplo, porque está el Código Penal, el 138 del Código Penal que lo impide? ¿El que matare a otro será condenado como homicida con la pena de...? No. Es más, ni sabían que estaba el 138. Ni saben a lo mejor que el homicidio tiene de 10 a 15 años. No. ¿Por qué no matan a la gente por la calle? No matan a la gente por la calle porque en conciencia piensan que no han de hacerlo, que han de respetar las vidas ajenas como la suya debería ser respetada. No se acuestan con el Código Penal en la cabeza, ni se levantan con el Código Penal en la cabeza, que sí, que si lo hacen va a perseguirle el Estado, obviamente. Pero no lo hacen porque están concienciadas y concienciados al respecto. En torno a la igualdad efectiva, idem, eadem, idem. ¿Qué sería lo propio? Pues que uno aplica la transversalidad porque en conciencia piensa que ha de hacerlo. No porque me obligue el legislador, que también. Pero ahí está tu sensibilidad y tu concienciación en torno a este asunto. Porque por mucho que el legislador te persiga, ya lo saben, por ejemplo, lo han visto esta mañana, yo no quiero reiterar a lo que hayan podido decir esta mañana, pero seguramente que esta mañana le contaron que el legislador, y digo bien, en masculino hablo todo el tiempo, hablo legislador, insisto, lo quiero justificar porque es legislador. Que igual iba a decir dentro de unos meses es legisladora, pero no, tampoco va a ser legisladora. En fin, a lo mejor dentro de un tiempo hablamos de legisladora. Hoy por hoy es legislador y me van a permitir que lo utilice a modo de denuncia. ¿Vale? El legislador puede obligar a la empresa de más de 250 personas trabajadoras a implantar planes de igualdad, pero al resto no, que es el grosso de nuestro tejido empresarial. Solo el 0,33% es gran empresa, el resto son pequeña y mediana empresa, son pymes. El legislador no lo obliga. Fíjense, una virtud de la ley se convierte en debilidad. Porque, vamos a ver, en vez de yo imponértelo, lo propio que sería que el empresariado, que conoce bien a su plantilla, y su plantilla que conoce al empresariado y que estuvieran en contacto con los representantes sindicales, fueran capaces de hacer una buena diagnosis, luego después le hablará a María Fernanda, y dijeran, bueno, mira, oye, que esto es así, vamos a hacerlo de otro modo, venga, pues fenomenal, y hacer lo que se debe hacer, una buena transversalidad aplicada en cada una de las empresas. Porque no existen planes de igualdad menú, son todos ad hoc, porque cada empresa tiene su idiosincrasia, tiene sus características. Sus empleados y empleadas tienen características diferentes, intereses diferentes y no existe la máquina expendedora de planes de igualdad. Yo cuando veo consultoría, planes de igualdad, digo, ¡ay, Dios mío! Cuerpo a tierra, plingue. Otra que se ha cargado la transversalidad. No existen el expendedor de... No te sale. No existen los moldes de las magdalenas en planes de igualdad. ¿Vale? Bien,
¿O qué sería lo propio? Que el empresariado implantara planes de igualdad porque en conciencia pensara que había que hacerlo porque es una buena oportunidad para su empresa. Fíjense, ni siquiera estoy diciendo para la ciudadanía, para su empresa. Colegas, es un chollo para ti. ¿Cómo que un chollo para ti? Claro, vamos a ver, vamos. Olvídate, borramos la pizarra virtual, vamos a ver. No sé si saben que estamos en crisis. Bueno, se lo avanzo, tal cosa muy malita. Si ustedes tuvieran que tomar medidas en su empresa, si tuvieran que captar al recurso humano más preparado, ¿qué harían? Captar al recurso humano más preparado. Una obviedad. Bien. ¿Quién es el recurso humano más preparado hoy, por ejemplo, en España? Yo que estoy, te va a las estadísticas, te va al internet, ahora que somos todos, venga, datos, más datos. Esta mañana seguro que le habrán volcado un conjunto de datos. Estoy convencida de que la consejera ha contado datos y más datos, y todos con los datos de los datos de los... Los datos son muy importantes. Pero a mí que Alda Facho tiene razón cuando dice que a veces cuando estamos con los datos se nos pierde lo más importante, que es la teoría para poder argumentar y entender el sentido de los datos. ¿Vale? Te vas a los datos. ¿Quién es el personal, recurso humano? ¿Quién está en primaria, en secundaria, en la universidad, en las tesis doctorales, en mayor número y con mejores calificaciones? Las mujeres. No, es que lo dice la profesora Gil porque, como te le he dicho esta mañana, que era que es muy vehemente o muy tal y que... Vamos a ver, internet. Informe de la Fundación de Pititito Tititán, los datos. Informe del... los datos. En primaria, cuantitativa y cualitativamente. En secundaria, cuantitativa y cualitativamente. En la universidad, cuantitativa y cualitativamente. Y, posteriormente, en doctorado, también. El informe PISA. Yo sé que muchos de ustedes son de educación. ¿Recuerdan el informe PISA? No puede ser verdad, que me lo he comido. Dame más cortelillo que tengo que decir cosas. El informe PISA decía, qué mal el alumnado, los estudiantes que son muy malos en España, que no saben leer ni escribir. ¿Lo recuerdan? Muy matados, todos muy malos. ¿Lo recuerdan? Un bochinche, una consejera que dijo unas palabras un poco, en mi opinión, un poco afortunadas, como que la culpa la teníamos las madres que no leíamos con nuestros hijos. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Bien, vale. Pues es mentira. El informe de segregado por sexo demuestra que ellas aprobaron. Ellos suspendieron. Pero fíjense, si filtran la prensa, todo suspenso. No va a ser que no. Va a ser que no. Ellas aprobaron. Ellos no. Pero claro, fíjense en el fondo lo que está latente ahí, ¿qué hay? ¿Qué política hay? ¿Qué idea hay? Yo lo sigo mucho en mi alumnado. Es decir, ellos han suspendido, ellas han aprobado. Pero luego, ¿quién salta al mercado laboral? ¿Ellas que están pegándole el bocado a los libros? No, ellos. Coño, pues la política del no estudio y del no trabajo, digo yo. Yo que he nacido así, pues fenomenal, porque voy a llegar por ser vos quien soy, verdad infinita. Y la otra, pegándole bocado a los libros, como claveles reventones. Yo me voy a Madrid cada 2 por 3 a los premios nacionales. Eso es de un aburrimiento que no veas. El primer premio nacional, el segundo premio nacional, lo haces y se lo llevan ellas porque son máquinas de combate, autoestimuladas. Pero luego llega la hora de la contratación y ¿dónde está Wally? Yo digo siempre, ¿dónde están el equipo humano ese que le han dado a todas las niñas 40.000 premios? ¿Dónde está Wally? ¿Qué dice la ley de igualdad? La ley de igualdad no dice, lo diga Chiribito, lo diga Reverte o lo diga quien sea. La ley de igualdad no dice, señor empresario o señora empresaria, contrata usted a las mujeres porque son mujeres. No, eso no lo dice la ley. La ley dice, contrate usted al recurso humano más preparado, independientemente de que el fantasma de la maternidad sobrevuele su cabeza. El fantasma de la maternidad o el cuidado de personas familiares enfermas en segundo grado de consanguinidad y o afinidad, que prácticamente es cuidar también del perro. Porque claro, no son solo los y las menores, es también el abuelo, la abuela, el suegro y la suegra, la peña. Esto es impecable. Efectivamente, el legislador en todo momento habla de persona trabajadora. Pero sociológicamente hablando, y miro a cara, ¿quién se ocupa? ¿Quién reduce su jornada? ¿Quién tiene una excedencia? ¿Quién se acoja al permiso de maternidad? ¿Quién?
La persona trabajadora, ¿qué color tiene? Las mujeres. Al final es una invitación al empresariado a que no contrate mujeres. No sé si me captan. Creo que sí. Es verdad que te sale el Rousseau de turno, que yo siempre te he sonreído, pero es verdad. El Rousseau, que no lo han vendido muy bien, que no contaron la panacea, no sé si lo recuerdan, lo habrán estudiado, como yo lo estudié en primaria, en secundaria, incluso en la universidad. En fin, Rousseau, el que escribió el contrato social, que yo veía guapo para reventar. Digo, qué guapo, qué hombre más guapo. El impresentable de Rousseau decía aquello de, es verdad que las mujeres, viviendo en medio de la licencia, pueden decidir no tener hijos, pero su destino es tenerlo. Como el ilustrado, que decía que íbamos a ser valorados por el hacer. Y me está diciendo que el destino de las mujeres es tenerlo. Ah, claro, que es que cuando tú hablabas no hablabas de ellas. Estabas hablando de ellos. O sea, que el famoso contrato social, obviamente, será social tuyo, porque yo no estoy ahí. No sé si me captan. Mi padre, que es muy sabio, siempre dice, quien tenga oídos, que oiga. Quien quiera escuchar, aunque lo que estés diciendo sea, obviamente, molesto, porque duela las entrañas, pero hay que decirlo. Porque si no, te crees como el que cree que tiene un euro en el bolsillo y luego se echa mano, no tiene ni euro, ni tiene nada. Bien. Pero puesto a contar cosas, y confío en que tú me das más tiempo, tengo que contarle algo más. La Ley de Igualdad, en sus 8 títulos, precisamente pretende eso. Es decir, que el fantasma de la maternidad no sobrevuele o que el empresariado no elija un recurso humano pensando se va a quedar embarazada, va a cuidar a la abuela, va a cuidar al abuelo, habida cuenta sobre todo porque, en fin, ya no hablamos de tercera edad, también hablamos ya de cuarta edad. No sé si han visto la media de 100 años, 90 y tantos, 100 años, ¿vale? Que insisto, que el legislador puede ser muy cuidadoso en el lenguaje, pero que se coge las bajas son ellas. De hecho, entre nosotros, ¿saben para qué ha servido la licencia de paternidad? Y ya saben que está prevista de 15 días, iba a ser de un mes para este año, pero no va a ser posible porque no hay dotación. ¿Saben para qué ha servido la licencia de paternidad? A raíz de los poquitos que se la han pedido, lo han echado. Cuando se lo han pedido, lo han echado a la calle, se han dado cuenta que las mujeres, cuando se pedían la licencia por maternidad, pues se iban también a la calle. O sea, ha servido, aunque fuere simbólicamente, para detectar que ahí había violencia. Y porque entre nosotras y nosotros les diré que el tener un hijo o una hija al mundo debería ser muy reconocido, debería tener una valoración muy importante socialmente hablando. Porque no es lo mismo traer un niño o una niña al mundo que traer el bicho de la gripe. O no es lo mismo haberte ido de copa el día de antes y al día siguiente no poder ir al trabajo. Bien, pero en España, hasta bien entrado 1999, con la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, de conciliación de vida familiar, laboral y personal familiar y laboral de las personas trabajadoras, se habían olvidado de lo personal. Hasta esa fecha se consideraba la licencia por maternidad, la baja por maternidad, como motivo de asención, de no ir al trabajo, de asentismo en el trabajo. Ya saben que la palabra asentismo viene de asenta. Te pega un lengüetazo y el día siguiente está... En fin, vale. Más cosas que tengo que decirle. 4 verdades obvias muy importantes. Primero, el derecho no hace milagros. ¿Por qué les digo esto? Porque se han aprobado estos esfuerzos legislativos y, claro, la cosa está muy malita, lo habrán observado esta mañana. Pero, amigo, ¿pero tú qué quieres? Esto que yo te hago así, ring, y cambio, hago una catarsis social, así, tal que así, pues va a ser que no. No puedo. El derecho no hace milagros. Pero es un instrumento muy importante de cambio social. Pero, claro, para ello necesito, otra verdad obvia, una ciudadanía muy comprometida y muy cañera y moviendo las cosas. Lo que lo pone en contacto se bien con otra verdad obvia. El derecho no es perfecto. ¿Qué significa que el derecho no es perfecto? Porque está en contacto con esa ciudadanía viva. Si fuera perfecto, significaría que la ciudadanía está o muerta o anestesiada. Y a mí me preocupa que esté muerta, pero me preocupa más que esté anestesiada. Porque ya te digo, un poquito de mujeres y hombres y viceversa, un poquito de Gran Hermano y un poquito de, no sé. Tengo tanto que elegir. Una costelera así y ya tengo la ciudadanía anestesiada. Que no falte el colacao en mi casa, como dice mi alumna. Necesito una ciudadanía viva,
pero viva para que esté permanentemente interactuando y esté diciendo, ¿qué estás haciendo tú con la transversalidad? ¿La estás aplicando? ¿Qué estás haciendo? No, es que... Y el informe de evaluación de impacto de género, espérate, ahora lo meto. ¿Cómo? Si eso tenía que estar en la fase de anteproyecto. Y a paralelo, por supuesto, el juez o la jueza de turno persiguiendo. Y no hay informe de evaluación de impacto de género. ¿Y qué porquería has hecho aquí? Placas. ¿Qué significa eso? Que la idea de transversalidad, que es magnífica, que incorpora universalidad, subjetiva, que significa que todos los poderes del Estado deben estar implicados en la igualdad efectiva, y objetiva, que debería de tocar a todas las ramas, la social, la económica, la cultural, la política, debería estar interactuando y controlando. Y en paralelo una ciudadanía, en fin, eso ya lo saben ustedes, el pueblo, del que emanan los poderes del Estado, está compuesto de ciudadanas y ciudadanos. Pues en paralelo, una ciudadanía comprometida dando caña, no durmiendo y haciendo suyas las palabras de Pérez Reverte. No sé si me captan, creo que sí. Y una cuarta verdad obvia que se nos olvida. Estos esfuerzos legislativos conseguidos con no poca insistencia, y con más de un disgusto y más de dos, son esfuerzos dirigidos a la ciudadanía, que no a un colectivo. Las mujeres no somos un colectivo. La palabra colectivo me da un yuyu. Me explico. Que dentro de la ciudadanía mujeres, un 52 frente a un 48 de ciudadanos hombres, dentro de la ciudadanía mujeres podemos encontrar un conjunto. Mujeres, negras, enfermas, niñas, pobres y tiradas de la vida. Ya el colmo. Y se cierra el cuello de botella. Pero que son intersecciones. El grosso es un 52% de la ciudadanía. Por lo tanto, son medidas dirigidas a la ciudadanía, que no a un colectivo. Ya voy terminando porque quiero contar algunas cosas, 5 minutos me quedan, con eso voy yo sobra. Dicho eso, ¿por qué? Porque me interesaba montarles un poco el esquema de trabajo. Obviamente yo sabía que en una hora yo no podía trasladar todo, pero sí el marco de trabajo. Una cosa más de principio que yo doy por obvia. Ustedes saben también desde la metodología que han de trabajar. La metodología descansa también en otra verdad de género, en otra verdad obvia y en otra verdad que nos han dicho los organismos internacionales. Los organismos internacionales se han puesto a evaluar a España y, claro, España, pues muy bien, no ha salido. No porque la ley no esté bien o no les gusten, sino porque dicen los organismos internacionales falta información y falta formación en género. Claro, verdad obvia. La formación en género no se intuye, por eso están aquí. Y no se intuye de la misma manera que no se intuye la cirugía cardiovascular, salvo que ustedes crean que se intuye. ¿Se intuye? Porque si lo intuyen, hoy me he levantado yo diciendo que soy cirujana, que estoy iluminada y que, en fin, que quién se pone en mis manos que le hago con las varices pélvicas una tricotosa. ¿Se pondrían en mis manos? ¿Por qué? Porque la cirugía cardiovascular no se intuye, parece el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos. Lo mismo pasa con la formación en género. La formación en género no se intuye y no se incorpora haciendo un curso, ni 2, ni 33 cursos, por muy bien que lo esté haciendo Laura con este cariño que lo hace. Tienen que hacer mucha formación, tienen que hacer muchos cursos, por supuesto, estudiar y leer mucho, y tienen que, a ver si me explico, aprender y aprenderla, con una H intercalada, pasarla por el estómago. Y cuando te la tragas, como el que se traga, y digo que no digo que lo hagan, porque en algunos foros no lo puedo decir, como si se tragaran una cuchilla de afeitar. Se la tragan y les va a romper todos los esquemas de socialización sexistas y machistas que tienen. Los inconscientes y los conscientes, los conscientes y los inconscientes. Pero en el momento en que te lo cortas, y duele, porque duele cuando se tragan una cuchilla de afeitar, pues siguen en esto, de repente ves la realidad completa. Y claro, a veces lo que ves no te gusta, pero no estamos en el mundo de Winnie the Pooh. Estoy con las personas más preparadas y más comprometidas, porque no en vano han venido a esta facultad nada más y nada menos que a las 3:30 de la tarde, porque quieren hacer cosas. Y yo estoy contenta, porque estamos sumando esfuerzo. Estamos sumando esfuerzo. ¿Qué es lo que tenemos?
que formarnos en género. Señor, yo ya estoy hablando, poder legislativo, fórmate en género, ejecutivo, fórmate en género, judicial, fórmate en género, ayuntamiento, fórmate en género, sindicato, fórmate en género, profesorado, fórmate en género, medicina, fórmate. Todos los profesionales y las profesionales, todos los interlocutores sociales y políticos, todas las personas tienen que tener formación en género y no se intuye. Y la formación en género descansa en la metodología aportada por el feminismo. Oh, lo que ha dicho la profesora Gil. En algunos foros lo dice y se te echa la mano. No en este, porque son las mejores personas las que tengo aquí. Porque feminismo ya saben que es un movimiento social, teórico y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Un movimiento social, teórico y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre los seres humanos, emancipatorio de los seres humanos. 3 siglos de historia. 3 siglos de historia dando respuestas, haciendo diagnóstico y haciendo propuestas. Pero son las grandes desconocidas, pero las grandes vilipendiadas. Nadie las ha leído, pero ¿qué queda del feminismo? Pues lo que le queda a mi alumnado cuando los cojo el primer día de clase, que te dicen que feminismo es mujer, fea para reventar, no voy a ser políticamente correcta, con bigote, con trastorno importante de la alimentación, o anoréxica o obesa, con una obesidad mórbida que te pueden morir, con el pelo tintado, por supuesto, algunos se la imaginan con el color morado y otros con el pelo así como pajizo, por supuesto comido por las cabras, ¿eh? Fíjense, por supuesto lesbiana, eso es lo que mi alumnado de derecho, juristas, incorporan en su cabeza, y lesbiana, y uno dijo una cosa que, bueno, me dijo uno, está enfadado con la vida, le dice, es tu padre, no sé, violenta, ¿no? Y uno me dijo una cosa que yo le agradecí, dijo, y además huele mal. Y matizó, y usted no da el tipo, y dije, hostia, bienvenido sea, porque nada más que por el oler mal me da un poco de yuyu, en fin, un poquito de por favor. Feminismo no es eso. Claro que si te quedas en ese estereotipo, en ese, permítanme, en ese leviatán, voy a hacer de Job, el monstruo de Job, lo hago mío, no entras a lo que realmente es el feminismo. Un movimiento social teórico-político que lleva pensando, escribiendo, luchando por los derechos humanos 3 siglos de historia. Gran desconocido, porque sí que conocen a Rousseau, sí que conocen la famosa declaración de 1789 de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que era del hombre y del ciudadano. No es que sea políticamente incorrecta en el lenguaje, es que era del hombre y del ciudadano. Mi amiga dice, Elena Simón, que es el BBVA, varón blanco adulto propietario, efectivamente sustituyan la palabra propietario por burgués, y le sale el BBVA, el varón blanco adulto y propietario, es lo que había ahí. El resto no estaba. 3 años más tarde, en 1791, 2 años más tarde, una ilustrada de la época, Olympia de Gouges, jugando con el lenguaje, hizo una declaración abierta para todas las personas que no estaban en esa primera declaración, que no eran solo las mujeres, ¿eh? Eran todos los demás, los pobres, los negros, los niños, todos los demás. Y, por supuesto, Robespierre la condenó por intriga sediciosa y la guillotinó. ¿Eso lo han estudiado ustedes? En primaria, en secundaria. ¿Pues saben lo que se llama eso? Violencia de género. En fin, mucho queda por hacer. Yo quería tirar piedras a la conciencia en el conocimiento de que no iba a poder mejorar mucho las cosas. La diagnosis es la misma que teníamos hace los mismos años. Seguimos los trabajos a tiempo parcial. Seguimos aumentando las listas de paro, duplicando, triplicando los contratos a tiempo parcial. Ojo a la, en fin, poca categoría social, pese a que tenemos mejores estudios, más reconocimiento. No sé si sabrán que ahora he leído, la última noticia que leí ayer es que las mujeres para devenir catedráticas de universidad necesitamos tenemos menos posibilidades, 2,5 menos posibilidades. Es decir, los docentes universitarios tienen 2,5 veces más probabilidades que sus compañeras de llegar a catedráticas. Es decir, efectivamente, los hombres que tienen hijos pueden llegar a ser a catedráticos, es decir, un 68% frente a las mujeres catedráticas que tienen que renunciar a tener hijos y para llegar, pues, solamente un 38 las tiene. Es decir, ¿esto de qué es lo que es? Bien. En fin, acabo solicitando su colaboración. Porque si no sumamos esfuerzos, no podremos conseguir, por mucho que el legislador, en fin, se empeñe, no podremos conseguir ningún tipo
de reconocimiento real, efectivo de derechos en la ciudadanía se mueva en el ámbito en el que se mueva. Luego entraremos en las preguntas o en los debates. Yo me puedo quedar hasta lo que me pueda quedar, pero sí les tengo que decir que ojo, que cuando vean que el discurso que escuchan, cuando el análisis que escuchen no tenga tufillo reivindicativo de búsqueda real de los derechos de las mujeres y de los hombres, eso no tiene perspectiva de género. Porque milita en otro lado, ¿verdad? Acabo solicitando su ayuda porque les voy a contar un detalle y con esto acabo. Hace unos días, antes del verano, presenté un artículo muy riguroso en una revista, una de las más prestigiosas que tenemos a nivel jurídico, y ayer recibí uno de los informes de los evaluadores externos que empieza fenomenal, nuevo tema, nueva metodología, fenomenal, no hay jurisprudencia al respecto y tal. Y acto seguido continúa y dice la lectura, pero es un artículo militante. ¿Militante qué significa? ¿Que busco la igualdad de derechos y oportunidades entre los seres humanos? Sí, porque si no sería descriptivo. Eviten las descripciones. Descripciones ya sabemos cuáles son. No tenemos por qué estar permanentemente describiendo. Hay que pringarse, hay que tomar alternativas, nos guste o nos deje de gustar. Muchísimas gracias por escucharme hoy.